Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. En esta ocasión quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y comenzamos otra semana más. También con ello un tema muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar sobre este asunto que se titula Sanando la mente. Y vamos a tratar de entender esto, pero para ello quiero invitarte a que me acompañes para que leamos juntos el texto que hemos de aprender esta semana, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 103, y ahí vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy bien, con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite comenzar esta semana nueva y también porque nos permite estudiar su palabra. Queremos agradecer porque en su infinita misericordia nos habla, nos instruye, nos redarguye también. Queremos pedir que su buen espíritu pueda hablarnos a través de esta lección y que lo que entendamos también lo podamos practicar. Quede con nosotros, con la ayuda de sus buenos ángeles, permita que podamos grabar esas verdades en nuestras mentes. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio para el día de hoy y vamos a ir al resumen de lo que hemos de estar hablando durante esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de la educación, página 99, que nos dice de la siguiente manera. El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a las estrellas, y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Muy bien, entonces todo lo que vemos y cómo se rigen estas cosas y todas esas leyes que el hombre ha ido descubriendo son guiadas por Dios, y esas mismas leyes también rigen sobre el ser humano, sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. De esto estaremos hablando durante esta semana, pero ahora quiero invitarte a que vayamos a nuestro primer apartado para el día de hoy, y este se titula Jesús ve a una persona necesitada. Y nuestra primera pregunta nos dice así: cuando Jesús fue a Capernaum y se difundió la noticia, ¿qué ocurrió? Y ¿quién también buscaba la curación y cómo se acercó a Jesús? Muy bien, entonces Jesús va a Capernaum y allí se difunde la noticia. ¿Qué ocurre? Y allí había alguien específicamente que estaba buscando también a Jesús. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Marcos, capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Leamos cómo nos dice. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudían a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y les hablaba la palabra. Muy bien, entonces la Biblia nos dice que las personas se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum, y entonces comenzaron a asistir otra vez porque sabían que él sanaba. Y así que entonces se llenó tanto el lugar que ya no cabían, mismo por la puerta ya no podían entrar. Muy bien, pero había alguien más allí. Había alguien que estaba buscando a Jesús. Leamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo que está en el libro de Marcos, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 3. Veamos cómo nos dice. Entonces vinieron a
él trayendo a un paralítico cargado por 4. Muy bien. Entonces había un paralítico que había sido traído y 4 personas lo traían. Muy bien. 4 personas estaban ahí con él. Y este paralítico fue traído a la presencia de Jesús. Muy bien. Ahora veamos un poquito más, ampliemos un poquito más este asunto en el espíritu de profecía. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto está en el Deseado de las Gentes, en la página 232, y nos dice así: este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Muy bien. Entonces este paralítico era traído por sus amigos, y aquí hay una cosa importante. Su enfermedad, su parálisis, era el resultado de una vida de pecado. Pero él había tratado de arreglar su situación y había acudido a los fariseos. Pero los fariseos le dijeron que no había más cura, que no había nada para hacer para él. Inclusive no le dieron consuelo ni a su alma. Pero veamos qué más nos dice. Vayamos entonces a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice ahora. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Muy bien. Entonces ellos pensaban, bueno, el desagrado divino está sobre esta persona, ¿por qué? Por eso tiene su enfermedad. Muy bien. Y comúnmente los declaraban que Dios no los iba a atender más. Pero la condición de muchos de ellos que les habían condenado de esta manera era peor que mismo este paralítico que vemos en esta parte en el ministerio de Jesús. Pero aún hay más. Veamos ahora qué nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El paralítico se hallaba completamente desamparado y, no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se ve sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados. Muy bien. Entonces, recuerde que su enfermedad, su parálisis, era el resultado del pecado que él había cometido. Pero cuando él escuchó acerca de Jesús, escuchó que los leprosos eran sanados, que personas pecadoras y aún en condiciones peores que las de él habían sido curados, su mentalidad cambió un poco. Muy bien, veamos qué pasó entonces. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podía ser curado, si lo pudieran llevar a Jesús, pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Muy bien. Y estos pensamientos venían porque los fariseos le habían reiterado que él no tenía más ayuda de Dios. Él quería curarse, pero recordaba cómo había adquirido su enfermedad y entonces se desanimaba. Pero cobraba ánimo una vez más al escuchar los testimonios de sus amigos, al escuchar qué es lo que la gente decía acerca de este maestro que estaba enseñando y estaba sanando enfermos. ¿Te das cuenta? Nuestra historia va a continuar, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar.
Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos tener este estudio. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que podamos comprender las cosas que pasaron, que fueran escritas y nos llegan hasta este momento para que podamos tener consolación y podamos tener la seguridad de este Maestro que puede curar y que así como lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy día con cada uno de nosotros. Bendíganos ahora, bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado y quiera ayudarnos en este día para hacer las cosas que hemos de hacer. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.